Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda entrega de Tras los Varales. Lo primero de todo, agradeceros pues todas las muestras de cariño que nos habéis hecho llegar después de esta primera entrega, apasionantísima primera entrega en la que hablamos de costaleros, de capataces, de la misión de la esperanza. Gracias a todos los que nos habéis escrito por la inmensidad de redes sociales que tenemos, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Gracias de verdad porque, como os dije, sin vosotros este podcast pues no tiene ningún tipo de sentido y vosotros le dais sentido a lo que hacemos y nos seguís alentando a que sigamos trabajando y sigamos haciendo cositas para vosotros. Y como os dije, queríamos coger la mano en esta primera semana de Cuaresma y no la queremos soltar prácticamente hasta que llegue el día que veamos los primeros nazarenos por las calles de Andalucía. Y hoy vamos a seguir aquí, vamos a seguir hablando de cofradía, vamos a seguir hablando de Semana Santa, en otro aspecto muy diferente al que hablamos en el último episodio. Hoy vamos a hablar de música, pero además de música con mayúsculas, con una de las formaciones más importantes del panorama musical, no solo andaluz, sino nacional, un referente dentro de la música cofrade, que ha marcado escuela, estilo, y vamos a hablar con dos de sus integrantes, quizás de los que más visibles están últimamente en redes sociales. Vamos a hablar con ellos de su historia, de su vinculación con las redes sociales, en definitiva, vamos a hablar de Semana Santa y vamos a hablar con ellos. Así que nada, yo no me voy a dilatar mucho más, os recuerdo que nos sigáis en nuestras redes sociales, que nos mandéis cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de comentario que queráis. Ahí vamos a estar, os vamos a atender como siempre. Y a los que os sumáis nuevos al proyecto, bienvenidos también, que no solo nos acordamos de los que están aquí desde el primer día, también a todos los que os sumáis de nuevo, bienvenidos a Tras los Varales y espero que merezca la pena el ratito de cofradías que vamos a estar hablando y que vamos a estar aquí entre amigos y pasando un buen rato. Hay historias que no se ven desde la acera, voces que solo se escuchan bajo el paso. Esto es Tras los Varales, el podcast. Un espacio para sentir la Semana Santa desde su interior. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Empezamos. Pues ahora sí, como os decía, vamos a meternos en faena, vamos a hablar de música en mayúsculas. Y tenemos aquí a dos invitados que, bueno, pues son referencias ahora mismo a nivel comunicativo de la agrupación musical Virgen de los Reyes, que son los que nos acompañan hoy aquí y que a los que les damos las gracias por haber venido hasta Linares a querer compartir con nosotros este rato de tertulia, de charla entre amigos. Ellos son Alberto Álvarez y Pedro Carreto, responsables del Departamento de Comunicación, integrantes del Departamento de Comunicación. Ya sabéis que el Departamento de Comunicación de Virgen de los Reyes últimamente es prácticamente igual de grande que la Junta Directiva, pero aquí los tenemos. Alberto, Pedro, mil gracias y bienvenidos a esta vuestra casa. Querido David, muchísimas gracias. Nosotros, bueno, deseando estar aquí. Lo que pasa es que cuando hemos entrado nos hemos quedado un poquito sorprendidos del equipazo que tienes aquí montado y estamos pensando llevarnos algo para Sevilla, aquí cuando nos miréis. Es decir que Pedro, el productor, desde que había entrado está preocupado por sus focos y por sus micros porque... Sí. Bueno, me está pidiendo compras de todo, ¿no? Pero encantadísimo de estar aquí porque además vamos a aprovechar y vamos a ver el ensayo de los amigos de Pasión, entonces día completo. Esto está lejos, ¿eh? Sí. Está muy lejos. Hay que pensárselo antes de venir. Yo le daría una vuelta la próxima vez. Bueno, la próxima vez vamos nosotros allí. Bueno, gracias ya de antemano por venir. Vamos a meternos en tarea. Yo siempre empiezo las charlas con todo el mundo de igual manera y con vosotros no va a ser menos. Y es que me digáis para Alberto Álvarez quién es Alberto Álvarez y para Pedro Carreto quién es Pedro Carreto. Me da igual quién empiece de los dos. Pregunta tremendamente difícil, ¿eh? Un tío súper leal con las cosas que quiere, que son pocas. Entonces, porque más allá de lo profesional o de los estudios o del currículum que te pudiera poner por delante, creo que soy un tío muy de lo mío, incluso radical muchas veces con las cosas que quiero. Me pasa con la banda, me pasa con mis amigos cercanos, con mi equipo de fútbol o con lo que sea. Y bueno, es cierto que a lo mejor esa forma de ser muchas veces me pasa factura incluso, ¿no? Porque evidentemente cuando uno lo ve todo blanco o negro, pues genera dualidad. Pero vamos, Pedro es otro buen talibán que me conoce también hace muchísimos años y yo creo que ya a estas alturas no vamos a cambiar, Pedro. No, yo creo que no. No sé cómo se definirá él, pero yo quitando, insisto, porque esto de abogado, el libro, el no sé qué, a estas alturas, lo formal ya... a estas alturas ya me conocen. Entonces, un radical de lo suyo, vamos a decir.
¿Y tú, Pedro? Pues nada, yo me como una persona más, digamos, una persona humilde, pero que sí le gusta mucho el trabajo, que le gusta mucho lo que le gusta, ¿vale? De verdad, trabajar en ello y ponerlo todo, ya sea trabajo, sobre todo la banda, la familia, lo que sea, y a muerte, con todo lo que me gusta. Entonces, pues, digamos que es una persona más, pero dispuesto a ayudar en lo que haga falta. Tengo que decir que Pedro es de las personas más trabajadoras que me he encontrado en mi vida, ¿eh? Y que gran parte de... Bueno, el podcast no es que el nuestro no sería posible sin él, no. Es que, de hecho, él se encuentra el choque de tener que tirar de mí como si fuera un niño de 5 años realmente. Alberto, mándame las cosas, organiza esto cuando vamos a grabarlo. Soy un poquito una pesadilla para él, la verdad. Bueno, ahora hablaremos del podcast. Sí me gustaría hacer un poco, bueno, aprovechando este año, ese 45 aniversario, que, bueno, ha pasado... sí y no entre la banda, pero sí me gustaría, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar, tengo aquí sentado prácticamente no voy a decir a un fundador, pero sí una persona pues que lleva 30 años en la banda, que ha vivido casi todas las etapas de la agrupación musical Virgen de los Reyes, y quizás a ti, Alberto, que llevas 15, 16 años en la banda, que has vivido más en la etapa más reciente de la banda, ¿no? Pedro, ¿cómo asimila un componente lo primero, de esos 30 años de antigüedad de la banda, que entiendo que no serán fáciles, pero cómo al final tienes que capilarizar? Porque entiendo que la banda de ahora no tiene absolutamente nada que ver con la banda de hace 30 años, ese primer ensayo al que tú acudes, ¿no? Evidentemente no tiene absolutamente nada que ver, puesto que de momento la forma de trabajar que había por entonces y la que hay ahora es totalmente diferente. O sea, hay un abismo, ¿no? El músico de antaño al músico de ahora también hay un abismo, tanto para bien como para mal. Antes, digamos, el músico era más, te tiraba más la banda, ¿no? O sea, yo estaba en una agrupación, en una banda de cornetas, porque a mí era lo que me gustaba, y ahora más que nada, sobre todo el músico, hay muchos que sí, que están porque le gustan, pero sobre todo es porque en ese momento le gusta la música que hace esa formación, y se encuentra a gusto. En el momento de que a lo mejor no se empieza a encontrar a gusto y encuentra a otros amiguetes en otro lado, pues cambia de banda, porque lo que pretende el músico es tocar y estar a gusto donde está. Eso en cuestión a músicos. Después, en cuanto a trabajo, evidentemente ahora mismo la exigencia es mucho mayor, sobre todo también debido a redes sociales y demás. Siempre tienes que estar hilando fino, porque en el momento de que te descuidas un poco, cualquier vídeo, cualquier historia, ya están los haters encima, ¿vale? Diciendo, oye, mira que si la afinación tal. El otro día estaba leyendo un poco de Rosario, ¿no? De este domingo, y ya está, que si se habían desafinado, que si tal. Dije, tú, tío, llega la gente a ser un poquito civilina, ¿no? Con los ataques, ¿no? Pero que antes, sobre todo, era eso, era más ir, ensayar, la música, digamos, era lo de menos, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Ahora sí se trabaja musicalmente, antes no se trabajara, pero la verdad es que, tú sabes, era más que nada estar con los amigos, intentar hacerlo lo mejor posible, sus matizaciones básicas y poco más, ¿vale? Por lo menos cuando yo entro en la banda. Eso, por supuesto, ha cambiado muchísimo. A día de hoy se trabaja por voces, si hay que parar 20 veces y pegarte 3 días con la misma marcha, se hace, que eso antes era impensable. O sea, antes tú llegabas con tú a tocar y saliera como saliera, y tú tiras para adelante, ¿no? Evidentemente eso cuando yo entré en la década de los 90, todo eso a lo largo del tiempo va evolucionando hasta que hemos llegado a hoy mismo. Alberto, hacía Pedro hincapié en una cosa que considero muy importante, sobre todo en formaciones pues del nivel de Virgen de los Reyes, el nivel de volumen de componentes que trabaja, donde al final se tiene que hacer un compendio muy importante entre la gente que entra por moda y la gente que siente la banda como propia, como suya, ¿no? Como dice Pedro en este caso, como una seña de identidad, como parte de mi familia, ¿no? Entiendo, claro, que eso al final es muy complicado hacer que todo salga tan compacto y salga todo tan nivelado, ¿no? Claro, es que cuando Pedro cuenta lo suyo es como el Jurásico, ¿no? Pero la realidad es que si yo miro antes de la pandemia es como el medievo. Creo que la evolución está siendo muy rápida en muy poco tiempo. Y ese debate, ese melón que tú abres, yo lo tengo mucho con personas, porque vamos a decir que Pedro ha vivido una época dorada, una época peor y ahora una época dorada. Y yo entro en esa época peor en medio, ¿no? Entonces yo hablo con muchos compañeros que son de mi quinta, de los que llevan 15, 16, 20 años. El hecho de que nosotros hemos tenido una Semana Santa que se sustentaba en tocar 2 días en Sevilla, que nos decían domingueros y tal, y a día de hoy yo digo,
Milagrosa, Jesús Despojado, Polígono San Pablo, San Esteban, Humildad de Mairena, que es un contratazo súper cerquita, y Las Viñas, que es una de las hermandades más importantes de Andalucía, y Resurrección. Y todas las marchas, tenemos la suerte de que están pegando, de que estamos acertando, que parece que le estamos gustando al público, ese tirón incluso en Navidad y todo. Entonces, la pregunta es, porque claro, fíjate lo que te he dicho que tenemos, ¿no? He dicho algo. Si perdiéramos eso, ¿cuántas de las personas que han entrado en este periplo, vamos a decir, de época dorada, se quedarían? Es un debate bonito que a mí me gustaría ver. Yo pongo la mano en el fuego por muchos de ellos, empezando por Pedro, evidentemente, ¿no? Yo creo que Pedro, que él y yo tenemos diferencias muchas veces, ¿no? Que nos queremos y somos amigos. Creo que dentro de esa diferencia pondría la mano en el fuego por mí. Pero evidentemente hay un porcentaje de componentes que ahora esto es muy guay, pero en el momento en el que deje de serlo habrá otra formación que a lo mejor sea la que lo sea y apetece tocar allí. Que no me parece que esté mal, pero no es mi forma de ser. Yo soy del sentido de pertenencia descomunal. Es decir, es que yo me siento de Virgen de los Reyes más que de algunos familiares míos en muchos casos, y es una cosa que me emociona. Mira, cuando tocamos este año en Bruselas, iba yo hablando con Manuel Polinario, que entraría 2 años antes que yo, ¿no? 2 o 3, lleva para 20, y decíamos, tío, estamos en Bruselas, pero cuando estábamos tocando en Brenes, que no había nadie viéndonos, tocando las marchas desafinadas y demás, nosotros ya sentíamos que estábamos en lo más grande del mundo. O sea, yo no siento un ápice de diferencia entre lo que sentí en Bruselas con el alcalde de Sevilla, Ozoido, ex ministro del Interior de España, diciendo que la banda era la mejor de España, que lo dijeron allí, o tocando en 2011 en la localidad más pequeña sin nadie viéndonos. Siempre he pensado que estaba en lo más grande del mundo. Entonces, es complicado eso que dice, pero ahí hay una serie de personas que con carácter ejecutivo tenemos que luchar porque la banda siga siendo atractiva y tú tengas ese compendio entre personas que lo sienten por amor y personas que lo sienten por hobby o por pasatiempo, porque mientras mejor sea mi producto, más gente querrá participar en él. Claro, y ahí es donde entra un poco todo el tema que estábamos hablando antes de las redes sociales, ¿no? Vosotros que sois parte del departamento de comunicación de Virgen de los Reyes, que sois prácticamente pues el día a día de la banda de cara al público, porque la banda tiene un funcionamiento interno, sus ensayos, sus directivas, sus idas y venidas internas, pero claro, lo que la gente ve de fuera es lo que vosotros transmitís o lo que el departamento de comunicación entiende que debe de transmitir de la banda, ¿no? Al final, las redes sociales dan y quitan. ¿Hasta qué punto vosotros notáis esa presión de las redes sociales de decir, joder, tío, es que me ha faltado poner un acento y es que me están diciendo, tío, no sabes escribir? ¿Qué pasa muchas veces? Pero se da la circunstancia, mira, nosotros hoy he pasado yo, porque siempre que cerramos un año natural hago el recuento de seguidores que hemos ganado y tal, ¿no? Nosotros entre nuestras redes sociales vamos camino del 500.000 de seguidores. Estamos, te diría, relativamente lejos de la segunda en comparación. Entonces, evidentemente da vértigo, porque es lo que tú dices, ¿no? Pero esa responsabilidad, ese vértigo, esa sensación de puedo fallar es bonita porque precisamente uno está haciendo una cosa grande, una cosa importante. Yo entiendo que si juego en el Linares, que vine aquí a ver un partido con el Sevilla hace poquito de Copa, no tengo la misma responsabilidad que si juego en el Real Madrid, pues a elegir quiero jugar en el Real Madrid, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que está el trabajo súper perfilado para que te quiten muy poco y te den mucho. Y de hecho, te cuento una anécdota. Nosotros, a día de hoy, cuando las hermandades contratan a Virgen de los Reyes, a Antonio Velasco le piden 2 teléfonos. Le piden el teléfono de Javier Cebrero para poner el repertorio y le piden el mío para trabajar con los equipos de videógrafos para tener pues todos los vídeos de la procesión, todo lo que es la publicación, que cómo vamos a hacerlo, la colaboración, que si podemos hacer que la publicación sea conjunta en Instagram para que ellos ganen seguidores. Es decir, el peso que tiene la banda en redes sociales, y además creo que ayuda mucho a captar al músico joven, tío, porque por ejemplo, creo que hay 4 o 5 agrupaciones musicales de primerísimo nivel, ¿vale? Todas las tenemos en la cabeza, no hace falta ni mencionarlas. Yo en TikTok, que es la red social, vamos a decir, más moderna y de un público más joven, nosotros tenemos 123.000 seguidores, una cosa así. Y todas estas que te estoy hablando de primerísimo nivel a lo mejor están en los 10.000, que está genial, pero están lejísimos. Entonces creo que muchísima gente joven que ha crecido con la importancia de las redes sociales y con esa necesidad de visibilidad, vamos a decir,
hacen que el poder de mediatismo de convocatoria que tiene Virgen de los Reyes sea un atractivo para querer formar parte de ella. Pedro, tú que has vivido, como comentaba Alberto, la época más clásica, la época fuera de redes sociales prácticamente. La de tanto un ergo, ¿eh? Exactamente. y ves ahora, ¿por qué crees que se desmerece al público que llega ahora a las bandas a través de las redes sociales? Como que se ningunea a la formación o al chaval o al nicaragüense o al panameño que llega a Virgen de los Reyes o a escuchar el Galileo por el mero hecho de escucharlo por el TikTok y no escucharlo en la Semana Santa de Sevilla. Parece como que es menos esa persona. No. O que tiene menos oído musical, como que parece que... No, pero yo pienso que el problema, porque las redes sociales evidentemente antes también existían, pero eran muy pocas, eran un par de foros en el que entraba los que sabían y tenían internet por entonces, porque todo el mundo no tenía acceso a internet. Y cuando no podías conectar el teléfono y el internet a la vez, porque llamaban a tu casa y sonaba el... Pues claro, estaban los foros y siempre más o menos las críticas hacia las diferentes formaciones las ha habido, ¿vale? Pero evidentemente en la era de la tecnología que estamos, con todas las redes sociales, todo al día, pasa algo y al segundo ya está colgado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí entra en juego mucho, ya no es que te guste o no te guste una formación, ¿vale? Ya es que lo que quieras es, por beneficiar o creer que beneficias a tu formación, intentar, ¿vale?, tirar a las otras por tierra, pero sin argumento. O sea, no es que está desafinado. Vale, tío, sí, es verdad, llevas razón. Pero las otras 99 que da afinado no lo dice. O sea, solamente vas a ir al fallo. Claro, entonces, viene una familia que si a lo mejor viene a ver a la formación que a mí me gusta de Rusia, pues resulta de que está bien hecho, pero viene a verla a otra formación y hay que ver, esta gente se la han inventado, tal. O sea, la cosa está en criticar lo que a mí no me gusta. Que no pasó este año, eso que estás contando tú. Vinieron a vernos desde México. Desde México. Que además vinieron a vernos, compraron las entradas para el concierto y de hecho reconocían el nombre de todos los componentes, o sea, auténticos seguidores de la banda. De hecho, yo tengo los números de Spotify y en América Latina se nos escucha una barbaridad. Y subimos la foto, ¿no? Porque fue algo bonito y nos decían, han cogido a 5 mexicanos por la calle y la han puesto el traje y se la han llevado a los ojos. Claro, entonces, el problema que yo creo que tienen las redes sociales es el uso que algunas personas le dan, pero por intentar, yo qué sé, beneficiar a lo que a él le gusta. Ya no es por hacerte una crítica, porque tú sabes perfectamente cuando alguien te hace una crítica constructiva a cuando alguien va a lo que va, a intentar tirar tu trabajo para intentar perjudicarte en la medida de lo posible. Entonces, gracias a Dios, antiguamente sí la gente era un poquito más de sangre caliente, era más complicado de controlar que la gente no entrase al trapo. Y Juan, la verdad que ahí lo pasaba mal porque habíamos demasiados hooligans y la gente pues saltaban en todas las redes sociales. Es que hay que decirle a la gente que nos ve por aquí, algunos chavales jóvenes, que a algunos no ni os sonará, pero bueno, yo no sé si os acordaréis de aquellos famosos foros de Terra, claro, que aquello era una selva, porque encima allí no había nombres. Si ahora hay pocos nombres en redes sociales, ahora por lo menos hay alguna foto, algún vídeo de TikTok que te reconoce. Claro. Antiguamente ni eso, antes eras un nick con un subnick y allí yo he visto auténticas aberraciones en los foros de Terra. Claro, mira, tengo que decir que muy poca gente que esté viendo esto sabe lo que es esto. Yo digo que tú reconoces, si un tío te dice el correo y te dice @supercable.es, tú sabes ya que es mayor. Sí, o Telefónica o Terra, sí. o .com. O sea que ahí es donde yo también me gustaría hacer un poco de hincapié, porque parece que ahora como que el mundo de las bandas, ¿no? Ahí, haciendo un símil futbolístico, tanto que le gusta a Alberto, hay mucho hooliganismo. Y eso también desmerece mucho el trabajo, porque, oye, yo tengo la suerte de conoceros a vosotros personalmente, y muchas veces cuando la gente me habla, es que Alberto, es que Virgen de los Reyes, y digo, es que hablar con la perspectiva de una red social sin conocer lo que hay realmente dentro, es muy fácil, es gratis, pero tú te has parado a conoces, sabes cómo funciona esto, conoces a Alberto personalmente, va a poder hacer un comentario, porque al final, bueno, Alberto, hay que decirlo, aquí eres el number one de los focos cofrades. Bueno, ha sido, ya no, gracias a Dios. Sí, ya no, estoy mayor. Está en ese periodo de beatificación ya. Estoy reformado, tío. Pero a mí pero es que. Es esa época también, ¿no? Y al final dices, joder, tío, porque la gente. Pero a mí ese hooliganismo me gusta, ¿eh?
Sí, pero bueno, porque a ti te gusta entrar al trapo, tío. Claro, porque a mí me gusta, yo entiendo la vida así, pero te quiero decir, mira, el otro día lo hablaba con Seren, director de Rosario de Cádiz, que además es muy amigo mío. Que a él le dicen lo mismo, le dicen, tío, estás en un grupo de WhatsApp que estás con el Popi de Triana, el Bimba de Triana, Alberto de Virgen de los Reyes, no sé quién. Y dice, ¿y cómo puede ser si vosotros competís? Porque nosotros competimos, entre comillas, ¿no? Es decir, esto hay una serie de contratos limitadas, ¿no? Hay una demanda y una oferta, y el que tiene más, pues evidentemente le va mejor que al que tiene menos. Está sencillo, eso es opinable. Y yo soy un tío competitivo. A mí me gusta ganar en todo lo que pueda y trabajo para ello. Pero yo soy muy amigo de Seren. Pero porque soy muy amigo de Bimba, y a mí, y ese pique que tenemos nosotros entre nosotros, hay gente desde fuera que no es capaz de reconocerlo. Es decir, hay gente que no... habrá quien no le entre en la cabeza que nosotros vayamos a ver el ensayo. Eso iba a decir ahora mismo. Es que la gente no sabe que ahora, después, cuando terminemos esta grabación, nos vamos a tomar una cerveza y nos vamos a ir a ver el ensayo de Pasión. Pero habrá quien no lo entiende, pero la realidad no es que no lo entiendan. Sino que hasta lo vea hasta mal, incluso. Pero es que yo vengo súper ilusionado. Claro. No, además, que es lo primero que me has dicho, no me vas a bajarte del coche. Sí, claro, no, es que yo vengo vamos a grabar, que nos vamos. Y la gente no sabe que detrás de ese trasfondo, vamos a decir, de ese aura... de ese pique, de esa guasa, es que eso es Sevilla, tío. Es que yo tengo mis amigos béticos, ¿no? Y mis amigos béticos ahora están disfrutando y nos queremos como si fuéramos hermanos, pero me endiñan, evidentemente, como yo he endiñado durante los años anteriores. Entonces, a mí ese hooliganismo me gusta. Hay gente que pierde la cabeza. Eso sí, pero porque decirlo. Yo creo, Pedro, que al final la gente tampoco concibe que detrás de esa rivalidad que hablaba Alberto hay amistades, hay años de compartir filas incluso en la misma banda. Era una de las cosas que yo te iba a decir ahora mismo. Yo, por ejemplo, cuando Pasión cogió el cautivo Santa Genoveva el lunes santo, yo a una de las primeras personas que llamé fue a Adri, que es trompeta de Pasión, porque intenté hablar con Esteban, no cogía el teléfono y demás, y le dije a Adri, digo, y yo, enhorabuena, ya era hora, os tocaba. Digo, esto es como músico cofrade. Digo, como músico sevillano, la madre que os parió, porque me hubiera gustado coger a mí ese contrato. O sea, ¿por qué? Porque es que eso es así. O sea, quien diga que no, no es que te siente mal. No, evidentemente, da coraje que no sea la tuya la seleccionada para coger una hermandad. Pero por otro lado, yo estaba súper contento de que una agrupación como Pasión de Linares pisase ya Sevilla con el nivelazo que tiene, ¿me entiendes? Y por los amigos que yo evidentemente tengo aquí en esta formación. De hecho, entonces, mira, hay un ejemplo incluso más radical, porque al final ese contrato, pues, no vamos a decir que no estábamos encima de la mesa, pero hace muy poquito cuando Rosario firma la exaltación, que es un cabildo en el que Virgen de los Reyes está encima de la mesa, nosotros recibimos, una vez que, sin haber terminado el cabildo, que no debería ser así, pero bueno, el mensaje de Ángeles ido a Rosario. Y Seren se entera por mí de la contratación, porque yo lo llamo en el minuto 1 para felicitarle. Y como tú dices, tiene esa parte de la madre que te parió, que lo has cogido tú, pero esa de que saca las pizzas y celebrarlo con tu gente. Y yo creo que la gente no es consciente de que eso pasa. La gente se cree que nosotros estamos en una trinchera, porque la gente con un francotirador. Ahí es donde yo voy, que la gente se queda realmente con lo banal de las redes sociales y no para pensar que detrás de un usuario, de un perfil, de cualquier cosa, hay personas, hay amistades, hay amigos, hay años, y que, oye, que muy bien por tu formación, con lo que tú dices, me jode que no la coja yo, pero joder, que al final somos personas, tío. Sí, pero es que no es muy difícil creer que conoces a alguien. Mira, venía escuchando, ha sacado Hijos de la Ruina, que esto sí lo va a escuchar más nuestra gente, el sí, disco nuevo, y tenía una frase Natos que decía: Gonzalo no es Natos, que es lo que tú conoces como artista, ¿no? Y no conocemos al Gonzalo, persona que se hará unos macarrones para comer en su casa. Pasa lo mismo. Tú no puedes hacer creer que conoces a alguien por cómo escribe en Twitter, tío. Que la vida es mucho más que eso. Las redes sociales, que es lo que tiene y es lo que nos ha tocado vivir. Y hablando de redes sociales, hacía alusión, bueno, a ese fenómeno Virgen de los Reyes, que antes de empezar a grabar comentaba con vosotros, que he comentado algunas veces con Juan, con algunos componentes de la banda, y les decía que bajo mi punto de vista ese boom empezó con la Magna de Málaga, que fue donde la banda empieza a hacer esa inversión o cambia ese chip y empieza a exponerse más en redes sociales, donde empieza a llegar un equipo de camarógrafos que se pone delante de la banda, que empieza a grabar casi todo el recorrido, que se empieza a hacer un casi minuto a minuto de la salida en redes sociales. ¿Cómo vais vosotros? Si coincidís, si no coincidís, y qué momentos consideráis vosotros que
para ti, Pedro, y para ti, Alberto, que han sido ese antes y ese después de que la banda pasase de eso que hablamos, de 2019 prácticamente, de perder el Carmen prácticamente sin tocar ese año, a llegar... Sin el prácticamente. No, sin el prácticamente, obviamente, y con una marcha estrenada que no se llega a estrenar detrás del Paso del Señor debido a la pandemia, a llegar a Málaga, dar prácticamente un palmetazo encima de la mesa, y ya viene todo seguido. San Gonzalo... Se recupera San Esteban, San Gonzalo, el polígono de San Pablo. Divino Perdón, Milagrosa. Divino Perdón, Milagrosa. Todo es una racha preciosa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero pasó una cosa muy bonita en Málaga, que es que nosotros veníamos de la pandemia, era quizá el primer gran contrato. Nosotros éramos una banda absolutamente herida, ¿no?, en el orgullo, porque veníamos de perder esos contratos. Y habíamos perdido antes Torreblanca, y creo que hubo cuando se pierde Torreblanca, la actitud de la banda es, en mi opinión, arrogante. Es decir, no miro los fallos que he cometido, sino esta gente se habrá equivocado. Sin embargo, con el Carmen sí hay como una sentada, ¿no? Un decir, tío, aquí está pasando algo. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a dejar de vivir del nombre, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, y la pandemia nos viene genial, egoístamente hablando, porque la banda que sale no tiene nada que ver con la banda que había entrado en la pandemia en cuanto a modificación en el repertorio, el trabajo que hacen Alejandro Blanco y Javier Cebrero, en cuanto a la profesionalización de los departamentos y tal. Entonces, una banda nueva. Esa es la primera gran cita. Entonces, para mí, la clave de ese día en la motivación de la banda, esto es una anécdota, está en que era la primera vez que habíamos trabajado, nos habíamos sentado con la hermandad, teníamos cerrado el repertorio, todo estaba cuadrado. Y sin embargo, cuando llegamos allí a la salida, Javi, en un momento de motivación, se pone a gritar al compás. Y tocamos allí al compás de la Laguna, que era la improvisación frente a todo lo que habíamos trabajado, pero era un poquito de esa magia y de esa pureza que todavía queda en las bandas de vez en cuando. Y fue como decía, aquí estamos, tocamos al compás de la Laguna allí a morir. Pero a morir. Sí, además recuerdo la cara de más de uno cuando llegamos en ordinario, se acaba el ordinario, arranca el tambor, empezamos a mirar, y además recuerdo esa cara de Javi de decir, al compás. Pero enfadado. Sí, era como, sí. Vamos a darlo todo. Y entonces yo mismo me motivo ahí, empiezo a tuitear desde dentro, que era una cosa que no se hacía. Recuerdo un solo de Mario Infante de Al Cristo de los Faroles. En la doble curva. Que exactamente, que es quizá el primer vídeo que se viraliza de la banda. Entonces ahí... empezamos a ver las reacciones de la gente con la banda, interactuando con ella, y se me empieza a dar libertad en él, juega más con el público. Después nosotros hemos hecho la profesionalización total. Yo cuando hablan bien de las redes sociales de Virgen de los Reyes, que Virgen de los Reyes se gasta un dineral en profesionales de primer nivel. Por eso Pedro es un pelotazo, porque es tener a alguien de la casa que suple un trabajo que nosotros no teníamos, porque si no nos estaríamos arruinando directamente. Y ya con todos esos profesionales, creo que otro gran salto es el Santo Entierro Grande con San Gonzalo, porque es una hermandad de un mediatismo inconmensurable, en el que la combinación con nosotros ese día, yo creo... imagínate lo que salió ese día, ¿no? Pero creo que opaca un poquito, al menos en redes sociales, el resto de cambios. Que, por ejemplo, ese día toca presentación en Montserrat, y yo creo que es una cosa de la que se ha hablado muy poquito. Yo iba allí dejándome... Pedro me dice que no toco, ¿no? Yo iba allí dejándome los dedos contando el minuto a minuto, desde dentro, desde fuera, con todos los profesionales, los vídeos editados esa misma noche. Y a día de hoy es que he hecho el recuento para la Semana Santa de 2026. El económico no te lo voy a decir, pero es una inversión muy importante, y estamos hablando de que yo creo que llevo contratado a más de 40 profesionales. Lo que cambia, ¿eh? Pedro, claro, a colación de lo que dice Alberto, y yéndonos también bueno, yo me voy a meter en el caso de Málaga, porque como os decía, es el que yo considero el antes y el después. Yo recuerdo las caras de ese día, de más de uno y de más de dos. Yo era mi primera salida procesional con Virgen de los Reyes, pero recuerdo las caras de más de uno y de más de dos, y recuerdo el aplauso después de tocar La Esperanza de María en Calle Lario. Recuerdo las lágrimas de Antonio, recuerdo las lágrimas de más de uno, de vosotros, de Mario, y recuerdo que ese momento fue un clip, como alguien que, como dice Alberto, ha vivido la época dorada de Virgen de los Reyes, ese bajón, llega y se encuentra con aquello, porque entiendo que, claro, al final tú has vivido experiencias inenarrables tocando con la banda, pero aquel momento
tengo la sensación, como le comentaba Alberto, que fue un clip. ¿Tú cómo lo viviste ese día? Es que evidentemente vienes, como dice Alberto, de casi tocar fondo, porque no tocas fondo del todo, porque todavía tienes hermandades que confían en ti, evidentemente, pero de haber pegado con la cara en el barro directamente. O sea, como se suele decir, una cura de humildad increíble que recibimos, vamos, merecida, porque era merecida. Y bueno, pues se decidió de empezar a trabajar. Y claro, cuando llegas a ese momento y pasa eso, porque bueno, tú puedes, a lo mejor que le haya gustado al público y tal, pero cuando los que cargan el trono, la calle Larios entera y tal, se vuelven hacia la banda y empiezan a aplaudirte directamente, eso, la verdad es que, hombre, ahí sobre todo lo que te llena de orgullo es el reconocimiento hacia el trabajo de mis compañeros y mío por llegar ahí, por, digamos, volver a recuperar un nivel y volver a decir, oye, que es que estamos aquí, o sea, que no nos hemos ido. Y que Pedro, se da la coincidencia en ese día, que en ese día se tocan marchas que prácticamente se habían tocado dos veces en la calle, a veces otras ninguna, porque el caso de Vida se estrena en Santa Marina. Exactamente, se estrena en Santa Marina y la siguiente vez que se toca en la calle es tras el Señor de la Sentencia, en la entrada de Calle Lario. Y de hecho yo recuerdo que uno de los miembros de junta de la Sentencia de Málaga, cuando fuimos allí a poner el repertorio, que fuimos, yo no recuerdo si viniste o no. No, yo no fui, a ese no fui yo. Una vuelta para allí a poner el repertorio y él decía, y aquí el estreno de Vida. El estreno de Vida, que no lo era, pero claro, con lo que significó después. Entonces, tuvimos esa suerte también del repertorio. Me he acordado de una anécdota bonita, que es que yo estaba pasando en un mal momento personal en aquel momento, estaba saliendo de una relación de muchos años y tal. Y recuerdo que me levanté, desayunamos con Javi y tal en un bar, y el titular de un periódico que había allí era Virgen de los Reyes dicta sentencia. Y yo recuerdo perfectamente. Lo hemos hecho. La verdad es que cuando es eso, cuando estás realizando un trabajo y ves los frutos, y ya no solamente verlos tú, porque tú evidentemente te das cuenta de que la banda va cambiando porque está trabajando de otra forma, además tú ves a tus compañeros la predisposición a decir, oye, hemos cambiado el chip, vamos a ello, todos remando, todos vemos la evolución, pero la vemos desde dentro. Y ya cuando ya tú haces la puesta en escena en la calle y ves esa reacción de la gente, dices tú, es que merece la pena y además es el reconocimiento a tu trabajo. Además, tengo la sensación, Pedro, perdona, que si ese día no hubiese llegado ese reconocimiento que vimos allí, como que el proyecto hubiese nacido cojo. Porque ese día se estrenaba Antonio como director, se estrenaba Javi como director musical, se estrenaban muchas cosas, una forma de trabajar, como tú venías comentando, una idea diferente de banda, que si ese día llega a fracasar, quizás como que te hace sentar y decir, ¿lo estaremos o no lo estaremos haciendo bien? Pero creo que ese día es realmente el que pega el empujón de decir, oye, que esto está gustando, que parece que a la gente le está entrando... Sí, a ver, yo creo, ¿vale? Que lo que, digamos, fue acelerar estamos acertando, pero pienso que evidentemente hubiéramos tardado algo más con el proyecto, pero pienso que yo creo que hubiésemos llegado, estamos hablando musicalmente hablando, al nivel que estamos ahora, sin dudarlo. Pero hay también un punto previo, porque la Semana Santa de 2019 no llega a ser buena musicalmente, pero sí ya es mejor que la de 2018, que es la que creo que la banda toca ese fondo, ¿no? Ese fondo de una banda grande con 130 componentes en aquel momento y con Hermandad de Confiar en Ti, pero ese fondo. Y en la revirada de Rioja Velázquez de Jesús Despojado con Salud para los Enfermos, porque tenemos la suerte de que antes de la pandemia los dos últimos estrenos son La Esperanza de María, que es la marcha más escuchada de la historia de la banda, y Salud para los Enfermos, y creo que también es un vuelco, y volvemos a lo mismo, era un repertorio que no estaba trillado como para que en Málaga tuviera esa importancia y que la gente estuviera deseando escucharlas porque no las había escuchado tanto. Volvemos a lo mismo, hace 4, 5 años de esto, y la realidad es que no había esa capacidad de vídeos ni de... O sea, yo miro 3 años atrás y hay un mundo en la diferencia. De hecho, los compañeros que vinieron, que eran los compañeros desde Triana, venía un equipo de sonido, un cámara, recuerdo que iba adelante con el largo y con la prácticamente estrenándose. O sea, yo creo que era el primer allí que le estaba dando dinero por grabar algo. O sea, yo creo que ellos ni se lo esperarían. Claro, que que ahí es donde yo iba a ir ahora, ¿no? Yo me quería hacer esto, pues claro, yo me acuerdo, yo en la primera
la fila, yo veía la cámara, el micro, pero claro, a día de hoy es que lleváis casi una superproducción de cine acompañándoos todo el santo camino. Yo he tenido la suerte de estar con vosotros en alguna que otra salida por allí, por Holanda, entre la escolta y demás. Y muchas veces digo, joder, ¿cómo se gestionará eso? A nivel solista, a nivel musical, oye, esto tiene que ir cuadrado perfecto, porque claro, cualquier error, cualquier fallo va a cantar la gallina. Y ya no solo son los medios nuestros, sino todos los que están en la calle. Al final eso hay que saber llevarlo, hay que saber digerirlo bien, porque, oye, es que no es poco lo que te juega, lo que hablabas tú antes, es que cualquier fallito te meten en el desfiladero, pero rápido. Veníamos comentándolo, de hecho, en el coche, el hecho de la dificultad que supone en algunos casos meter al equipo de grabación dentro, porque me gusta el primer plano y que se vea el solista y tal, con el hecho de que ellos toquen cómodos, que es una cosa que este año vamos a tratar de mejorar. No es fácil, yo es que al final, claro, yo coordino un equipo de personas que coordina sus respectivos equipos. Sí te digo que es relativamente fácil porque, por ejemplo, tanto Alejandro desde Triana como Juan Antonio de Bajo Palio Caridad, tengo la sensación de que ellos le agradecen mucho a Virgen de los Reyes apostar por ellos, porque creo que le ha dado mucha visibilidad a la hora de que muchas hermandades y muchas bandas los contraten. Entonces tienen como un cierto carácter de lealtad, de que es cierto que yo muchas veces pido de más y siempre me lo hacen. O por ejemplo, este año desde Triana tiene una novedad que solamente la va a hacer con nosotros, y ya el año siguiente pues esa exclusividad terminará porque todo el mundo lo querrá, exactamente. Pero bueno, tenemos ciertas cosas así cogidas. Entonces los, vamos a decir, directores de cada uno de esos equipos, como son Sun City Producciones, Pasión de Cofrades, este año viene a grabarnos un equipo de La Mancha, el Compás de La Mancha, que nos estrenamos con ellos. Daniel Valencia haciendo fotos, hemos estado con Fran Santiago, Jesús Olmedo, que ha grabado una película del 45 aniversario que estrenamos ahora en Cuaresma. Todo es contacto permanente. Entonces Pedro me ataca mucho, que me dice, tú tocas menos. La realidad es que yo toco lo mismo, bueno, lo mismo no, pues lo que toca él es mucho más difícil, pero toco el mismo tiempo, pero en el espacio entre marcha y marcha lo que estoy es trabajando. Y llega a ser desesperante en algunos casos, porque es cierto que hay momentos en los que no te da la vida entre el xilófono, claro, la trompeta y el móvil. Exactamente, uno puede disfrutar menos en determinado momento. A mí me gustaría pararme y decirle a Pedro, increíble la revirada con luz de luz. Yo he de decir no puedo porque estoy subiendo la revirada. Yo he de decir que te he sufrido al lado, la Semana Santa que la eché contigo al lado. Y yo eso de ver 3 baterías en un móvil, en un bolsillo de un pantalón, un cable rulando por mitad del traje, el pinganillo hablando con uno y con otro, el móvil para arriba y para abajo, la verdad que eso tiene tarea. O sea, tú tienes que llegar a tu casa psicológicamente fundido. Por eso te digo, lo que pasa es que después sí es cierto que cuando a posteriori te habla alguien de Guatemala, que me ha pasado, y me dice gracias por hacerme llegar la Semana Santa de Sevilla de esta manera, es cierto que uno dice... ¿Merece la pena? Merece la pena, y es una sensación súper bonita de estar expandiendo una marca que tú quieres con todo tu corazón, que es lo que me pasa a mí. Pero sí creo de verdad, creo que nadie en el mundo al que que cobrase por hacer mi trabajo le pondría más empeño del que le pongo yo, simplemente por amor a lo que es la banda. Lo creo de verdad, porque es una situación de entrega. Pasa lo mismo con Pedro, Javi tiene una broma que dice, yo el día que Pedro falta a ensayar llamo a los sanatorios. A ver qué ha pasado. No sé, es cierto, yo puedo decirlo, No, yo no recuerdo una falta. Tiene que ser que tenga un trabajo, bueno, que ha estado prácticamente trabajando en África, ¿no? Cuando estuviste... Sí, cuando estuve en Cabo Verde. Exactamente, estaba en Cabo Verde y quizás lo lleve peor que Javi. Y seguro que lo lleva peor que Javi. Entonces, volvemos a lo mismo. La banda vive mucho de la entrega de personas que la quieren. Y es que al final eso es el motor realmente de la banda. Ahí es donde volvemos a lo que hablábamos antes. La gente que la quiere, no solo los nuevos componentes que llegan, sino que al final tienes que vivir de gente pues como Pedro, como su hermano, como Albaida, como tú, incluso que ya te puedes considerar casi un veterano, que en 15 años tenéis que enseñarle a esa gente que llega lo que es Virgen de los Reyes, que no es nada sencillo. Bueno, realmente... lo que es Virgen de los Reyes es muy sencillo. Eso sí es verdad. Sí, es muy pero sencillo. Bueno, lo que representa... Lo que representa ya depende, ¿vale? Pero es muy sencillo, sé tú mismo y disfruta. Punto. Sí. O sea, no hay más. O sea, tú has estado allí con nosotros y desde primera hora lo que intentamos es pasárnoslo bien y tal, que muchas veces nos pasamos un poco de pasárnoslo bien y cabreamos un poco al que está llevando el ensayo de señores, venimos a trabajar, ¿no? Pero bueno. Pero es simplemente el ser tú mismo y disfrutar. Y tú sabes que tú que has estado allí puedes verificar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero sí es verdad de que después sí, en cuanto a muchas veces redes sociales
o cuando te vas a poner el uniforme que vas a tocar a cualquier lado, sí es verdad de que muchas veces no se dan cuenta de que cualquier cosa que se haga tiene una repercusión magnificada simplemente por estar donde estás, ¿vale? Entonces, eso sí es verdad, por eso te digo que eso sí es verdad que muchas veces cuesta un poquito más trabajo que lo entiendan. Claro, ya cuando están dentro y empiezan a ver reacciones de haters en redes sociales, que si a lo mejor hay alguien que ha ido simplemente a entrar a beber a pedir un vaso de agua y le han visto entrar, mira a los músicos viendo a los Reyes bebiendo cerveza. En fin, eso ya... No leo nada de esto, tío, los tengo bloqueados a todos. Y vivo de manera súper feliz. Sí. No, pero pasa, ¿eh? No, pasa pero mucho, yo tampoco, tú sabes que yo no soy muy de redes, pero a mí por WhatsApp me dice, oye, mira, y empiezan a mandarme cosas y yo lo veo y me río y ya está, ¿verdad? Es que totalmente fuera. Oye, me da penita, ¿eh? Me va, te lo prometo. Me va sí. De hecho, por ejemplo, Miguel Ángel Carmona, otro auténtico veterano, ¿no? Totalmente. Top 3 quizás, ¿no? De la banda en antigüedad, top 3, 4. Sí, puede ser, 4, sí. Es un obseso de esto, ¿no? Y él me manda, y yo digo, mira, Miguel, qué interés tienen, que los tengo bloqueados y han tenido que, para poner el tweet, como no me pueden citar ni contestar, tienen que hacer la captura, tienen que ponerlo, enseñarla, o sea, digo, qué trabajo, tío. En fin. Oye, y vamos a hablar del fenómeno del 2025. El fenómeno El Galileo. Oye, me veis con Pedro primero porque esto quiero que me lo cuentes. Un tío, perdóname la expresión de tío, pero te lo digo con todo el cariño del mundo, ya lo sabes de sobra, que ha estrenado Al compás de la laguna, Caminando a por tiento, Junto a la aurora, que has estrenado hits de la banda históricos y que muchos recordamos con mucho cariño. ¿Cómo has vivido tú lo del Galileo de este año? Porque ha sido una auténtica locura. La verdad es que ha sido totalmente absurdo. O sea, la palabra es esa, absurdez, porque claro, es que no se puede resumir de mejor manera. Claro, es que tú ya, como tú bien dices, y marchas como Al compás, como Los Tientos Gitanos de Sevilla, Gary del Guadalquivir, marchas Salud que para los enfermos, Humildad bajo la luna flamenca, marchas que son potentes en su día y tal, y bueno, evidentemente tuvieron su repercusión, ¿no? O Al Cristo de los Faroles tuvieron su repercusión. Pero, o sea, desde el minuto 1, esa locura como de, no sé, de una canción de los Beatles o lo que sea, es que ha sido, por eso digo que es la absurdez, es que ha sido bestial, o sea, ha sido brutal. Además, cayó de pie desde el primer día, porque con el León de Judá, que si la gente ahora, después de haberla escuchado y demás, dice, oye, pues sí es verdad, había mucha gente que no le gustaba, sigue habiendo gente que no le gusta, ¿no? Sí, pero sí es verdad de que hay mucha más gente ahora mismo, después de haber escuchado, que se suma al carro del León, pero el Galileo ciertamente, los únicos que veo a mí no me gusta, por lo que yo haya visto, son las típicas cuentas fake. Y que luego está que en su casa haciéndose pedazos con la marcha, pero bueno, tienen que decir institucionalmente de cara al público que no le gusta. Todo el mundo, el Galileo, mantener una postura política todo el tiempo es muy difícil. De hecho, es muy complicado. En Bruselas, precisamente, estando allí cuando estábamos allí justamente esperando Nuestra Señora de Notre Dame, ¿no? Sí, no, cuando la tocamos allí, pero al día siguiente, cuando estábamos haciendo la visita a la casa de Europea, estuve con Fran López de Paz y estuvimos hablando, hombre, ¿qué pasa, Fran? Oye, ¿qué te pareció el concierto? Y entonces estuvimos hablando un poco y me dice, por cierto, ayer lo estuve hablando con Javi, me declaro desde ayer ferviente seguidor del Galileo, dice, porque ayer fue la primera vez que lo pude escuchar en directo. Dice, y la verdad que me sorprendió, dice, porque a mí no me gustaba, no la entendía para nada, dice, pero claro, dice, pero en directo es otra cosa. Fran López de Paz es el que más apodos y más nombres raros le ha puesto a las marchas de Sevilla, pero con diferencia. Y un gran crítico de Opinión de los Reyes, pero que ahora está... Y es eso. No te voy a decir fanático, pero bueno, es lo que tú dices. A mí me dijo Alberto, es que yo antes no la entendía, y ahora la entiendo. De hecho, ¿dónde es? ¿En Bolivia? ¿Dónde han montado la marcha esta gente? Sí, está en Bolivia. En Guatemala la he escuchado también. Sí, pero en Bolivia ha sido la última. La tocan regular, ¿eh? Tengo que decir. Son colegios que la habrán sacado de oída. Es súper complicado. Yo veo algún TikTok y veo ahí las partituras de los pícolos. Es que son versiones porque allí parece ser que lo que tocan no puede exceder de un tiempo. Entonces ellos van cogiendo trozos, la enlazan y ya tienen la marcha. Al final volvemos al Galileo. Y volvemos a ese fenómeno que mucha gente critica o que alaba de las bandas de ahora,
que es la superproducción de marcha. Oye, que llega un año y una banda te estrena 4 marchas, no ha dado tiempo a que se asiente, vamos a poner el ejemplo del León de Judá o de Ánaba, cuando ya tenemos encima de la mesa 4 estrenos más. Pero es que esos 4 estrenos no solo son estrenos, es que uno de ellos es Luz de Vida, que para mí es una cosa... Luz de Luz. Bueno, yo le llamo Luz de Vida porque me encanta ese enlace, lo habré visto, de las 400.000 reproducciones que tiene, 250.000 son mías, de Jesús Despojado el Domingo de Ramos, pero para mí... Fíjate lo que te voy a decir, para mí es más marcha que el Galileo. Yo me quedo con Luz de Luz. Sin embargo, ha pasado más desapercibido que el Galileo. Pero tiene punch. Sí, pero bueno. Pero al final digo, como digo, ¿cómo se gestiona eso? Porque al final, claro, a nivel repertorio, yo entiendo la hermandad que os contrata, que llama a Virgen de los Reyes, que tiene que hacer una cruceta y dices tú, si es que son 60, 70 marchas y es que no me puede escapar ninguna. Pero independientemente de eso, vámonos al momento de superproducción, que es donde yo quiero centrarme ahora. ¿Cómo se gestiona eso? Porque claro, no da tiempo a asimilar una marcha cuando ya tienes otra encima de la mesa. Entiendo que habrá compositores de todos los estilos, habido y por haber, mandando correos a javicebreros @direccionvirgendelosreyes.com, mandando en partituras de Sibelius. ¿Cómo gestionáis eso a nivel? Porque entiendo que vosotros también sois un poco receptores de esas ideas que llegan. ¿Cómo gestionáis eso, esa cantidad de marchas que llegan? ¿Cómo las seleccionáis? ¿Qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que no se queda? ¿O sois vosotros los que decís, voy a contactar con este, quiero que me componga y vamos a ir haciendo, y de lo que llegue me quedo con algo muy exquisito y el resto lo desecho? Mi experiencia es que, porque claro, yo puedo ser receptor de esa información, pero ahí manda la dirección musical, ahí Pedro y yo somos opinólogos, como en casi todo, pero después casi sí, pero bueno, no puede echar ninguno, ¿no? De hecho, si dependiera de él y de mí, habría unas cosas en el repertorio. Sí, me consta que eres opinólogo, pero bueno, eres receptor de muchas cosas. Yo recuerdo, lo estábamos comentando, ese famoso viaje al puerto, donde yo escuché aquel primer compás de Alma Nuestra, el solo de trompeta, que me lo pusiste en el coche. Y recuérdame, aquella parte de Recuérdame bueno, ya lo podemos contar, de Francisco Javier Torres Simón, que me pusiste aquel primer indicio y me dijiste, Torres Simón va a componer. Todo el que se monta en mi coche escucha cosas. Sí. Eso puede pasar. De hecho, ahora de vuelta, Pedro, te voy a poner un par de detalles. Pero mi experiencia es que normalmente funciona más lo que la dirección musical decide pedirle a determinados compositores. José María Sánchez Martín, te encargo una marcha y la hacemos, que la marcha que llega sin que tú la pidas, que evidentemente llega mucho, alguna cosa de... Normalmente el compositor más reputado espera que lo llamen, no se lanza, te manda un correo a ver si lo acepta la dirección musical. Bueno, pero esto pasa como con los medios de comunicación ahora, o sea, al final el compositor que está... o que empieza o que quiere ganar cierta fama, al final sabe que no tiene la misma repercusión, con todos mis respetos, que la marcha de la monte una banda en Cádiz o en Ciudad Real, que la monte Virgen de los Reyes. Bueno, en Cádiz y la monte Rosario. Bueno, sí, esa me refiero, pero por no poner nombres, que la monte la banda X a que la monte Virgen de los Reyes. Por supuesto, entonces hay muchas personas que se acercan buscando esa difusión, que está bien, porque si a la banda le viene bien porque la marcha es buena, pues ideal. Pero en la mayoría de los casos, directamente la dirección musical la que contacta con los... Por ejemplo, este año tenemos una marcha de Crespillo, que ya lo hemos anunciado, y es la banda la que contacta con Crespillo. Lo que sí te quiero decir es, porque decías tú de superproducción en el hecho de que se estrena mucho, 4 o 5 y ya no sé cuántas, y estoy totalmente en contra de ese concepto, porque... soy un fiel defensor de que el género musical cofrade es un género musical. Es decir, yo escucho a Totequín y a Natos Igual y Paquito puede escuchar a Virgen de los Reyes y Rosario de Cádiz. Entonces, si tú estrenas, vamos a olvidar el término marcha, ¿vale? Yo soy un artista musical y yo estreno 2, 3 canciones al año. No hay autores de música que uno siga, que no saquen un álbum con 20 canciones nuevas que tú escuches. Entonces nosotros al contrario, creo que somos el género musical que menos material nuevo le da a sus oyentes, si nos ceñimos a que esto es un género musical. Entonces a ti el grupo que te gusta, mientras más música saque, mejor. Entonces estoy totalmente a favor de que se estrene y de que se mejore lo que haya, y de lo que no funcione que se quita, y después la música es inductiva, y una vez que tu cerebro ya la ha desentrañado todo lo que tiene, deja de interesarle. Y lo que tienes que... El problema no es
estrenar de más, es acertar con el estreno. Si montas cualquier cosa que no funcione... Incluso hay estrenos que no encajan en la época. Comentábamos, hay estrenos de Virgen de los Reyes. Yo, por ejemplo, soy un ferviente loco de La Tierra Prometida. Todos lo somos. Yo creo que soy un loco de que estoy detrás de que a ver cuándo vuelve. Volverá, como decía el canto del loco. Claro, pero por ejemplo, esa marcha se montó en un concepto, en un momento determinado de la banda, que en ese momento no cuajó, y quizás ahora esa marcha, si esa marcha no se llega a estrenar en ese momento y se estrena ahora, estaremos hablando que sería un hit. Entonces, claro, cómo influye el estado anímico de la banda, el estado emocional, y ya no solo el estado emocional, sino el estado reputacional de la banda, para que una marcha cuaje más o cuaje menos. Y también el estilo, digamos, compositivo del momento. O sea, si tú vas a hacer algo nuevo, ¿vale? Y medianamente, digamos, es asequible a los oídos porque el cambio que hay es grande, pero digamos se entiende, por decirlo de alguna forma, porque pasó con Humildad bajo la luna flamenca cuando la sacamos en el año 2006 para La Paz de Córdoba. Y la tocamos allí, sí, la hermandad muy bien, pero la marcha tuvo que salir del repertorio porque quitando en Córdoba no la pedía nadie. Y sin embargo, desde que la hemos y desde que la hemos recuperado, la marcha vuelve a sonar, a la gente le gusta, la suele pedir, las hermandades. Entonces, digamos que ahí lo que se ve es que no era el momento de esa marcha porque no cuadraba mucho a lo mejor con lo que había en la época. Entonces, claro, tú la paras, la vuelves a recuperar ahora porque es una marcha que a nosotros siempre nos ha gustado. Javi y la dirección musical la vino bien de recuperarla. Y oye, pues mira, ahora sí está siendo aceptada. Antes no. Entonces, como tú bien dices, hay marchas que han salido en épocas que si yo creo que se sacan ahora, sí serían aceptadas, ¿no? Pero estoy de acuerdo con eso que dices tú del estado anímico. Cuando las cosas te van bien todo, y cuando te va mal todo. Es decir, yo decía, se ha quitado el Sevilla al Álvaro Ferrio el portero, que mide 1,20 y ahora está parando penaltis, y se ha ido a Coradán a la Copa África y es máximo goleador. Y aquí no funciona, porque no te salen las cosas. Y yo pongo un ejemplo que lo pongo abiertamente. Presentación al Pueblo de Dos Hermanas en el año 2012, estrena Lázaro, y es una marcha para una década. Y la han estrenado ahora. Y está teniendo repercusión, pero no es que debería. Ha tenido una corriente negativa la banda y cuesta mucho más salir, y eso lo hemos vivido nosotros en primera persona, y sabes lo difícil que es salir y lo bonito que es tener el viento a favor. Es evidente, hay bandas que trabajan, y lo que pasa es que hay que trabajar el doble para recibir la mitad en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en La Tierra Prometida creo que la enterramos nosotros solos y fue nuestro propio trabajo el que la destruyó. Tú vas allí al Parque Amate, la toca entre la gente en la barra pidiéndose las cervezas y eso no funciona. Pero creo que ahora tenemos la suerte de que la gente tiene el foco puesto en nosotros, y hay momentos en los que no lo hemos tenido. De hecho, aprovecho este altavoz para decir, pues estábamos hablando de Luz y del Galileo. Esta es mi cámara. Quiero que el público escuche el Galeón de la Esperanza, porque se viene. Yo he de decir que la pinceladita que escuché, yo me parece que lo del Galileo se va a quedar en una mena de hecho lo puse en el grupo de mis amigos. Digo, señores, he escuchado escasos 30 segundos del Galeón de la Esperanza, y os puedo decir que lo que he escuchado me parece que va a ser no va a tener absolutamente nada que ver el Galileo. O sea, se va a venir otro fenómeno peor que el que hemos vivido. A mí me fascina. Y lo peor es que voy a tener que aguantar a los haters en redes poniendo tonterías y me va a tocar meterme con todo el mundo. Pero estoy deseando enseñarla, tío. Pero además es que estamos enamorados de la marcha. Sí. Hay ganas de estrenarla porque, bueno, primero de terminar de montarla, porque es difícil. La amiga tiene sus cosas. Estamos en ello, pero estamos de... Ahora que habláis de la dificultad de las marchas, Pedro, tú que has hemos hablado, has montado marchas de todo tipo, de todos compositores, Pacheco, Mena, no me quiero dejar ninguno, Antonio Velasco, Juan Luis del Valle, José Carrasco, Antonio Mo de Ojeda, Miguel Ángel Font, Alejandro Blanco, Javi, Mario, Moraza. En definitiva, han montado compositores por un tubo. A mí me hace mucha gracia
que ahora hay ciertos ilustrados cofrades, ilustrados compositores, que desnostan el trabajo de esos compositores que no son profesionales o simplemente son aficionados a la música, que componen y componen bastante bien, que se permiten el lujo de tener ciertos apodos, el Beethoven de la música cofrade, yo soy, y que luego realmente su música, sí, muy elaborada, pero que detrás de un paso, como que no. A ver... Pero claro, ¿dónde está el tema? Porque claro, yo veo el Galileo, 800 y pico mil reproducciones, y veo otras marchas de afamadísimos compositores con 60 carreras de dirección y producción cofrade, 120.000, la que más. ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes más que la gente? Porque al final, yo siempre he dicho que al final el público es soberano, y a mí no me puede engañar nadie. O sea, no podemos decir, eso es como si Alberto me viene y me dice, joder, es que el Sevilla tiene más masa social que el Madrid. ¿Qué cojones? El Madrid tiene 1 millón de seguidores en redes sociales. Parece que no, pero las redes sociales y las tecnologías sirven mucho para medir ese tipo de cosas, aunque no lo parezca, ¿eh? Es un indicativo. Aunque no lo parezca, es un indicativo. O sea, si una cosa se reproduce 850.000 reproducciones, yo no me creo que haya 850.000 haters escuchando la banda, porque no me lo creo. Ni haya 120 Mozart. A lo mejor es que o tu trabajo no se identifica con la gente o no llega lo que sí ha llegado esta, que es de un compositor, vamos a hablar, José María Sánchez Martín, pues un compositor, vamos a llamar autodidacta, que sabe de música, pero que, bueno, eso al final, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Porque claro, con los años habrás también visto este fenómeno. Hombre, esto lo he vivido yo durante muchos años con diferentes compositores, ¿vale? De hecho, venía hablando de algunos de ellos con Alberto por el camino. Y a ver, esto es lo de siempre. Juanito muchas veces, por decirlo en plan bruto, decía que algo que no se pueda silbar no le va a llegar a la gente, porque la gente no lo va a entender, ¿vale? Tampoco nos podemos ir a lo simple, porque el Galileo realmente muchas veces no la puede silbar y sin embargo la ha entendido mucha gente, ¿vale? Pero sí es verdad que muchas veces, yéndome a otro pilar de Virgen de los Reyes como es Antonio Modeo, por lo menos para mí, en mi época sobre todo, decía que mientras más estudios tenías, más te encasillabas y menos imaginación, digamos, podías llegar a tener a la hora de componer, en el sentido porque estás totalmente limitado. La persona que es autodidacta y que, digamos, aprende entre ellos, hay muchas de las cosas que al no tenerla claro de esto no se puede hacer así, lo hace. ¿Me entiendes? Entonces puede estar a lo mejor mal escrito, puede estar a lo mejor no tan con tanta calidad musical como estas personas que evidentemente tienen sus estudios y oye, olé, pues olé por ellos. Yo quisiera yo tener la cabeza de más de uno de ellos. Pero creo yo que ahí es donde está un poco el llegar, ¿no? Por ser más un músico de calle, ¿vale? Un músico de la gente normal, a digamos, a un músico, la música clásica no le gusta a todo el mundo. Yo fui a escuchar la Sinfonía del Nuevo Mundo al Maestranza, me encantó, pero al principio había una entrada de 15 minutos que se llamaba Atmósfera. Allí había gente flipándolo, era una locura, y yo me creía que estaban afinando antes de empezar. O sea, imagínate lo que yo entiendo, de esto, porque entraba uno, sonido por todos lados, disonancia, ahora entraba otro, se callaba. Yo me creía que estaban afinando, sinceramente, y resulta que me dice, no, esto es lo de Atmósfera, y digo, pues vale, verá, a ver si me entiendes. Así sonará la atmósfera. Claro, entonces yo no entendía nada y ahí había gente diciendo que había sido un espectáculo. Claro, yo es lo que digo, vale, no entiendo de música, ¿no? A lo mejor. Pero yo creo que ahí es donde está un poco el quid de la cuestión. Que los que tienen estudio a lo mejor hacen cosas tan, digamos, tan serias, tan perfectas, que a lo mejor no llegan al público en general. Mira, un ejemplo, por ejemplo, Loas Eternas, ¿vale? El solo es un poco extraño. A mí me gusta el solo, pero el solo es un poco extraño. Y extremadamente difícil para tocarlo en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Me hizo mucha gracia cuando la estrenaron, que decía un amigo mío, lo bueno es que si el solista falla, solo lo sabe. Solo lo sabe él. Claro, pues llega y estaba yo en la Plaza del Duque, el Sábado Santo, viendo la Trinidad, entrando el decreto en campana, y tocan Loas Eternas.
Y yo tenía una mujer de 70 años, 80 años, yo no sé lo que tendría esa mujer, pero y dijo, tenía mira, todos los años juntos. no. Y estaba ya escuchando y le salía a la mujer, pobrecito el chiquillo que no está dando ni una. Claro. Vale, o sea, y estaba... Sería además el amigo Samu. Pero Seguro. es que el solista estaba clavando el solo. Pero partiéndolo. claro, esa mujer estaba diciendo, ¿qué está tocando? Claro. Entonces, claro, dices Ahí es tú- donde yo estoy, ahí es donde yo voy, que hago mucho repercusión la membresía que se ha utilizado mucho tiempo y que de hecho es una marcha de la banda, la cual también me gusta mucho, que es la música del pueblo, que al final es que yo creo que se nos olvida que la Semana Santa es del pueblo, para el pueblo, y que es en la calle, y que la hace la gente, y que es la propia gente la que decide lo que está bien y lo que está mal, no un crítico de cine, ni un crítico de música, ni un crítico artístico. Que al final es la gente la que pone y quita repertorios, al final es la gente. Yo creo que es por eso, porque la gente que sale a la calle a escuchar, la gran mayoría, consume en el momento. O sea, consume en la época, ¿no? Quitando una gran mayoría, como dice Alberto, el público joven y demás, redes sociales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas marchas de estos compositores refutados que hay que escucharlas varias veces Para entender algo. para llegar a entender qué es lo que me quiere transmitir. Y ahora cuando la entiendes dices tú, vaya locura que ha hecho este hombre aquí, que increíble. Pero claro, esas personas que la escuchan una vez se quedan así y dicen, vale. Yo en eso voy a poner siempre un ejemplo, que uno de los grandes hits de la pandemia para acá, bueno, se estrenó justo antes de la pandemia y le ayudó mucho la pandemia, fue Al que llovese, porque Al que llovese tú la escuchas y es la típica marcha. Me pasó igual que con la marcha del Mena de este año de Pasión. La Pasión del Nazareno. Exactamente. Yo siempre, esto es una cosa que dice mucho Miquel. Me encanta, perfecto. Miguel García. Miguel García, el director de Los Muchachos de Consolación, y que Mena es Dios y el resto son amiguetes que hacen marcha. Y es un lema que yo siempre lo digo mucho también. Bueno, Mena es súper cofrade, ¿eh? Sí. Es un sonido súper cofrade. De hecho, él es el creador del máximo hit de la historia de la Semana Santa, que para mí es O Bendita Estrella. La melodía de O Bendita Estrella es una de las cosas... Bueno, vamos a hablar del top 3. Podemos discutirlo más adelante. Te digo, Alberto, eso de quitarle el polvo a las marchas, no sé, pero a donde voy es que al final tú te sientas, yo me imagino a esa gente que fue a ver el concierto de presentación de Pasión en Sevilla y escuchó esa melodía de los tinatos del ta na 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 na. Cuando tú sales del concierto, tú sales cantando eso. Y tú te vas a tu casa y te vas con el ta na na. Sí, pero mira, Torres Simón dice que esa es de las marchas más sencillas que ha hecho. Entonces, yo respecto a lo que decías tú yo sí creo que una persona con formación académica musical tiene más herramientas como para, por ejemplo, tener la herramienta para tener la facilidad de llegar al pueblo y hacer algo que sea más comercial o más popular. Entonces, Francisco Javier Torres Simón, que tiene unos estudios musicales descomunales, en esa marcha acierta absolutamente porque sabe que es una cosa que le va a llegar al público. Y después en otras cosas, pues él a lo mejor... Además, él lo dice. Dulce Victoria, que según él es lo más complejo que ha hecho, lo más que es, no sé qué género musical habla, pues a lo mejor eso llega menos, pero él está más contento como autor. Tú puedes tener, para mí, por ejemplo, José María Sánchez Martín tiene el don, tío, y no tiene los estudios. Yo viví la época. A José María se le cae la música. Yo viví la época dorada de José María en el Despojado de Jaén. Y ojito, cuando yo llego con la trilogía. Claro, pero creo que si José María tuviera formación, pues a lo mejor tendría más herramientas aún. O a lo mejor hubiera perdido ese pellizco que le pierde. Yo siempre pongo el ejemplo. Y esto que me decía, a lo mejor hay algún hater que cuando nos escuche dirá, joder, qué cosa tan. Pero lo creo firmemente. Desde que murió Larry, el género de las cornetas y tambores está totalmente perdido. Y Larry no ha tenido ningún estudio musical, ha sido autodidacta, ha ido generando. Pero si tú coges una marcha de Larry, yo he tenido la suerte de tocar alguna en cornetas y tambores aquí en Rosario, con Mirada, tú escuchas la instrumentación que tiene, está totalmente diferente a lo que tú puedas tocar Larry es un artista, tío. Pero claro, tú coges lo que teóricamente debe ser una instrumentación al uso, perfecta, como se suele decir en conservatorio, y tú ves las marchas que hace Larry y dices tú, joder. Sí, pero yo tengo pena de no haber pero ahí está, marcha de él. pero ahí está lo de Larry, ¿no? O sea, tú de hecho, presentación al pueblo, desde que Larry no está, claro, pero, mucho. Pero ¿cuál es el tema, David? El tema es que esto sigue siendo un mundo amateur, claro, en gran parte. Entonces, personas con estudios pueden jugar este partido, pero al revés no. Es decir,
Cristóbal López Gándara, Francisco Javier Torres Simón pueden componer marchas para un mundo amateur. Larry no podría llevar para una filarmonía de Sevilla. Claro. Entonces creo que está bien que tengan esas herramientas. Además son dos compositores que han sabido tener recorrido en el mundo cofrade y han sabido adaptarse a lo que le gusta al público en mayor o menor medida. Habrá veces que ellos dirán voy a hacer más lo que me apetece o que se parezcan menos a lo cofrade, y hay veces que han acertado descomunalmente. Hablando de dos buques musicales. Hombre, que sirva esto para aclarar que no criticamos el trabajo de esa gente, ni mucho menos. A mí hay auténticas coplas. Flagelatio me parece una cosa... la fuga de Flagelatio me parece una cosa... Me parece un disparate. Disparate, pero claro... De hecho, no le dije a Pedro, vamos a ver el ensayo de Pasión de Near, le dije, vamos a escuchar Flagelatio. pero yo me pongo, porque lo he hablado con amigos míos de Pasión y le digo, tío, ¿vosotros realmente disfrutáis tocando esto detrás de un paso? Porque yo lo pasaría realmente mal, Tiene que ser complejo. Tiene que ser muy complejo convivir, y de hecho con Juan Luis lo hablo muchas veces porque tengo relación con él en la Junta de Gobierno de la Hermandad en la que estamos, y se lo digo, tío, Juan Luis, esto es de locos tocar esto. O sea, es que ya no estás solo pendiente tuya, es que pero vosotros mira, lo sabéis. La abuelita que se cruza, el niño con la trompetita, el tambor, el tío con las pipas. Coño, es que sí, pero me parece que combina perfectamente ese carácter de música académica de la que habla Cristóbal con... con lo más amateur del mundo. Con un impresionismo descomunal, porque claro. Tú ves la marcha en la calle. A mí es que me vuelve loco, tío. Me parece que... Creo que es lo mejor que ha sacado esa gente nunca, quizás. Me tiro a la piscina. Pedro, que los escucha desde... que lo que pasa es que tú sabes que mi marcha favorita de Pasión es Llora en tu soledad. Entonces, es un buen hit también. Yo, verás, soy de esa época. Es un buen hit. Bueno, chicos, pues ya casi hemos llegado... Hay 63 minutos aproximadamente. Nosotros, mira, no tenemos los focos, no tenemos los micros estos de Jordi Wild, que yo quiero hacer de Wild Project, tío. Además, quiero hacerlo para que Maduro hable de Alberto, mí. No tenemos esto, pero lo de el reloj, ¿qué es? Nuestros podcasts son de 3 horas prácticamente. Sí, y demás, Sí, esto es nuestros podcasts es de... Vamos a hablar hasta que nos aburramos. Pero yo estoy, mientras hablaba contigo, yo estoy aquí soltando el tornillo. Sí, es lo que te iba a decir. Tú ve abriendo el coche que algo nos llevamos seguro. Y además está en la misma puerta, o sea que... Bueno, si queréis, y si no queréis, la manera de cerrar esto es con un test de preguntas rápidas que siempre cierro con los invitados antes de irnos. Si queréis lo hacemos... Primero contigo, Pedro, y luego contigo. Pero contestáis de manera... O sea, yo lanzo la pregunta, contestas tú, ¿vale? Vale. Y vamos viendo. Intentad ser rápidos, que es donde hace efecto, ¿vale? El tema. Empiezo. Una cofradía son 3 pilares. Caridad, culto y formación. ¿Cuál consideras que es el más importante y por qué? Caridad, porque evidentemente es la ayuda al prójimo, y gracias a... Aunque ya veníamos haciéndola, pero gracias a Miguel Ángel Carmona hemos llegado a muchas más personas y muchas más entidades, y te das cuenta de la necesidad de ello. Abro un inciso, ahora que ha hecho referencia a las cofradías, las bandas también son caridad. Virgen de los Reyes es un claro ejemplo de eso, que no nos hemos metido ni en temas navideños ni en temas de caridad, porque es que si no nos duraría el podcast 6 años. Ya dejamos abierto, y el año que viene tomamos el relevo, nos vamos a Sevilla y grabamos allí en el local nuevo. Y os traéis el equipo. Y os traemos el equipo. Y ya lo dejáis allí sin problema. Alberto, para ti. La caridad, sin duda, porque tener la posibilidad de ayudar a personas que lo necesitan está muy por encima, teniendo importancia los cultos en cuanto a las imágenes y la formación en cuanto a la... creo que hay poca formación a día de hoy, pero la caridad sin duda. Pedro, ¿tu primer recuerdo cofrade? Mi primer recuerdo cofrade. Bueno, pues ahora mismo, por contestarte directamente, levantar pulso del Señor de los Gitanos en la Plaza de los Terceros con la calamidad púrpura. Alberto, anda que te lo ha puesto difícil. Es que mi primer recuerdo cofrade... no lo recuerdo yo, pero tiene mi padre un vídeo en el que estamos de vacaciones en Pisa, y allí donde está la torre de Pisa, el monasterio y tal, yo voy haciendo como que soy un crucificado, un nazareno, un paso y demás. Entonces ya estaba totalmente obsesionado en aquella época. Entonces eso es lo más chico que me recuerdo haciendo algo cofrade. Pero ahora cogió mi madre y ha sacado unos folios en los que yo pintaba al cautivo de Santa Genoveva, las cigarreras y demás. He sido un obseso toda mi vida con esto. Entonces, claro, es que tengo recuerdos cofrades. He sido nazareno de la borriquita mucho antes que al coger un instrumento, ¿sabes? Entonces el primero que recuerdo es ese, haciendo un Cristo por Italia. Pedro, ¿bulla o recogimiento? Bulla, todo lo que da. ¿Las cofradías de noche o de día? De noche. De noche, sin duda.
Agrupación musical o cornetas y tambores. Agrupación musical. Agrupación musical. Un Cristo. Resucitado. Difícil. El Señor de la Sentencia. Un nazareno. Pasión. Los gitanos. Un crucificado. Los estudiantes. El cachorro. Una virgen. Esperanza de Triana. Esperanza Macarena. Una advocación. Una advocación. María Santísima de la Palma. La Esperanza. ¿Eres más de Cristo o de virgen? De Cristo. Mucho más de Cristo. Un misterio. Santa Marta. La Milagrosa o el Polígono San Pablo. El palio perfecto. Hay varios, ¿eh? ¿Coincidiremos en alguna? Yo creo que no. Tic tac. Lao. La Amargura. Una calle donde ver cofradías. Una calle donde ver cofradía. Que depende de... Depende, ¿eh? Depende mucho, pero revirá Rioja. Velázquez. La Cuesta del Bacalao. Una banda de Cristo, que no sea Virgen de los Reyes. Una banda de Cristo que no sea Virgen de los Reyes. Rosario de Cádiz. Rosario de Cádiz. Una banda de palio. La Oliva de Salteras. La Cruz Roja. No vaya a coincidir en nada, tío. Bueno, hemos coincidido en Rosario, ¿eh? Bueno, es lo único. Una marcha de Cristo, que no sea de Virgen de los Reyes. Una marcha de Cristo que no sea de Virgen de los Reyes. Me dice una de Virgen de los Reyes y otra que no sea de Virgen de los Reyes. Hombre, de Virgen de los Reyes, cualquiera de Alejandro, pero Luz de Luz, por ejemplo. Y Mi Señor de la Oración. Está pegando fuerte también ahora. De Virgen de los Reyes, el León de Judá. Y fuera de Virgen de los Reyes, ahora mismo tengo taladrada la cabeza con la Santísima Trinidad de Cristo de Gracia. No me puedo creer que hayan desbancado a Venga de Frente. Es que el león es... No me lo puedo creer, es el tío. rugido del pueblo, ¿eh? Con la leña que daban con Venga de Frente cada cuadruceta, tío. Y sigue dándola, ¿no? Sigue dándola, sí. Una marcha de palio. Una marcha de palio. Voy a tirar lo clásico. Bebe agua y asienta. No, ¿cómo se llama la marcha esta? Es que me encanta. No te gustará tanto, ¿eh? Es que me encanta. No, bueno, a mi mujer le pasa igual, ¿eh? No sé si es Ione. Creo que es Ione. Ione, creo. Pleistoceno. Mirarlo en la cruz, de David Hurtado. Un capataz. Un capataz. Ahí es que en ese mundo estoy muy poco puesto yo. En serio, no, el mundo de los capataces no, pero bueno, por decir el del resucitado y demás. Antonio. Antonio Santiago. Claro, de hermandad la resurrección siempre. El resucitado. Mira, yo iba a decir Antonio, pero por cambiar, he conocido ahora a Ricardo Almansa, que lleva la Milagrosa, y es de los mayores profesionales que me he encontrado a la hora de trabajar una cofradía. Con el repertorio se sabe todo, pero bueno, mi capataz es Lolo Tristán, que es el capataz de las viñas. Ricardo es un tío muy apañado. De hecho, el Jueves Santo viene aquí a sacar el rescate Correcto, de Ligares. correcto. De hecho, este fin de semana ha estado por aquí. Él es un profesional de... Y en su equipo va a Soto, Correcto. que también es hermano de la Lo he conocido hace Resurrección. muy poquito, tío increíble Es un también. tío muy apañado. Además, un loco de Virgen de los Reyes. Sí, pero mi capataz es Manuel Tristán y soy soldado de primera de línea la de él. viña. Ya algún día hablaremos de tu estreno con la Molía, pero bueno, ya fuera de cámara. Un sabor. De la Semana Santa. Ujú. Es que hay... Te están cogiendo, Pedro? Sí, tío, sí. Es que normalmente, como los test estos no los hago, pues tú sabes, nunca me he parado a pensar ese tipo de cosas, entonces me cuesta trabajo. Ve contestando tú si quieres. Dale tiempo. Mira, te voy a decir el sabor menos cofrade y para mí más cofrade del mundo, que es un Big Mac. Porque tengo la tradición Después, desde que hace muchísimos años iba a ver salir la Resurrección y siempre esa noche me compraba un más menú con un Big Mac para verlo. Entonces, como una de las pocas tradiciones que mantengo, y todos los años, el sábado santo por la noche, me compro el Big Mac y me lo como antes de ir a Santa Marina. Mira, eso puede ser, puede valer. Es que yo normalmente, como siempre, lo que hacemos es quedar para tomarnos una tapa, pues verás, una tapa un domingo de Ramos. Un domingo de Ramos. Un olor. Me paso a Alberto para que te dé tiempo a Sí. pensarlo.
El incienso del Cristo de Burgos, ¿no? Es una cosa muy, muy pura, ¿no? El azahar en primavera, en fin. Sin querer caer en los tópicos, pero... A mí me gusta más el incienso del silencio. Bueno, son dos buenos inciensos. Una costumbre que repitas cada Semana Santa, que no sea la de Luis Más, que ya nos la has contado. Me gusta ducharme el domingo de Ramos con el pregón de Carlos Herrera de fondo. El domingo de Resurrección, el domingo de Ramos, el abrazo con Miguel Ángel Carmona antes de salir. Una flor. El lirio. Y se la pondría a todos los pasos del mundo, de aquí al fin de los días. El clavel. Me gusta. Una tapa de Semana Santa. Me gusta mucho el solomillo al whisky del Rincón del Tito en Escuelas Pías. Es un sitio muy de trincar por allí. Cualquier ensaladilla de cualquier bar. Me encanta. Una nostalgia. Una nostalgia, soy nostálgico de todo en Semana Santa, vuelvo a sentirme muy niño muchas veces, no sabría decirte una en concreto, pero mira, para mí el Jueves Santo es el día más triste del año, porque siento que ya ha terminado todo, termina esa alegría de cofradías de barrio y demás, y ahí ya me siento nostálgico de esa propia Semana Santa que aún estoy viviendo. ¿Y tú, Pedro? A mí la entrada de Resucitado siempre, o sea, te da la nostalgia de todo, o sea, el año es que se cierra y el que se abre. Claro, es que es un todo, se está acabando ya, y al mismo tiempo es que, o sea, lo que bien, todo ha vuelto a nacer. Exactamente. Solo Entonces, quedamos nosotros. claro. No es mentira. Un mal rato en las cofradías. Mal rato las cofradías. El peor que recuerdo en 32 años de vida es la pérdida del Carmen. Yo no encontraba consuelo, junto con la pérdida de las elecciones de Rocha en San Esteban en 2016. Son 2 días que me he levantado al día siguiente llorando, sin consuelo y planteándome para mí mismo, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? No, sin encontrar una capacidad de recuperarme de aquello. 2 palos muy duros. No, yo a mí el jarro de agua fría sí fue la pérdida de San Esteban en el 2004, porque a día de hoy todavía no sé por qué. No, la primera. 2009, es verdad, 2009, que es cuando entra. Ya está el joven sabiendo Está más fecha que antiguo. muchos el Alzheimer. Y ahora una satisfacción cofradiera. Una satisfacción cofradiera. La mayor fue recuperar San Esteban en... Estamos de acuerdo. 2023. Sí, bueno, en 2023 nos estrenamos, en 2022 lo teníamos, la pero vuelta. llovió, pero esa fue la mayor, pero lo del Polígono fue increíble, lo de San Gonzalo fue increíble y lo de la Milagrosa ha sido increíble también. Yo la vuelta a San Esteban sobre todo. Más que nada es por eso, porque después de tantos años que estuve tocándole, el volver otra vez, como yo siempre considero aquello mi casa, pues la verdad es que fue una alegría. De hecho, me preguntaron hace poco en una entrevista, ¿qué lloraste más? ¿Tocando entrar de San Gonzalo, de San Pablo, de Jesús Despojado? Y dije, Dios, de San Esteban, cuando volvimos y tocamos Caridad del Guadalquivir. Totalmente, en la Plaza Pilato. Y me hundí, pero fue como, ¿cuántos años llevan luchando por esto, tío? Increíble. Yo que la espina que me queda, te lo juro, ese martes santo de agua a mí me sentó como una patada en la Imagínate, nariz, ¿no? Pues la sensación fue además, claro, yo entré el año que se pierde al siguiente y la sensación fue cuánto llevo esperando y Dios mío, cuánto tiempo más tengo que esperar. Pero después, cuando lo viví, de las sensaciones más bonitas que he tenido nunca. Me acuerdo de Lucía cogiéndome el brazo y esta gente haciendo el sol a Caridad del Bar, que bien, increíble. Un error en tu vida cofradiera. Un error en mi vida cofradiera. Me habré equivocado muchísimas veces. Tampoco me arrepiento especialmente de ninguna. Todo es aprendizaje. ¿Qué decirte, Pedro? ¿Qué decimos, tío? De todos, ¿con cuál nos quedamos? De todos los que... Yo por decir algo gracioso, la última nota de Medio a la Vida en el estreno en Morviedro. El campanazo acá, ¿no? Bueno, claro, yo pegaba alguna gamba también, alguna tocando... Mira, tocando en la Macarena Sevilla en primavera, en la batería con el tambor, me acuerdo de fallar y de ponerme muy triste, porque decía, Dios mío, a lo mejor no toco nunca más aquí y he fallado hoy, ¿sabes? Un acierto en tu vida cofradiera. Estar en Virgen de los Reyes. Lo iba a decir, pertenece a la Virgen de los Reyes. En algo teníais que coincidir. Una decepción. Una decepción. Fue una decepción la manera en la que salimos del Carmen.
Me pareció injusta, no la decisión, me pareció injusta la manera. Creo que en ese momento La Pasión era mucho mejor banda que nosotros. Entonces creo que la decisión es correcta. La manera me parece que no fue justo por el hecho de en mitad de una pandemia, sin haber podido tocar, sin haber podido despedirte. En 2019 estuvimos esperando al señor 4 o 5 horas en la catedral, lo hubiéramos esperado, lo que hubiera hecho falta. Creo que podíamos habernos despedido de él de otra manera. ¿Pedro? Pues yo, con algunas personas que han sido compañeros míos a lo largo de los años, que por desavenencias con algunos, en vez de intentar solucionarlo o tirar a esa persona, ha terminado intentando pagarla con la formación. Cuando, ¿verdad?, una formación, vamos a hablar de, son 100 personas, y que tú tengas problemas con 3 no significa que los otros 97 tengan que pagar, digamos, tu ira, ¿no? Entonces ha habido compañeros que para mí se han portado muy mal con la formación, hasta inclusive con los que en su día fueron compañeros suyos. Entonces sí me he decepcionado. Ser cofrade implica... Ya vamos a terminar. En mi caso, ser un auténtico enfermo mental, de hecho. O sea, yo no hay es muy raro un día en el que yo no haya en mi casa un paso en la tele puesto. Creo que si un psicólogo hubiera esto, se plantearía cosas. Claro, el estar, digamos, con la Semana Santa todo el año. Eso es así. Los cofrades no podrían vivir sin... Cofrades no podrían vivir a día de hoy sin extraordinarias, porque una semana es muy poco tiempo al año, entonces necesitamos muchas salidas. Yo creo que no podrían vivir sin la música, cofrades, porque al fin y al cabo tú ver las imágenes, tú puedes ir a verlas a los templos, evidentemente, pero yo creo que eso con música... Claro. Nos iríamos a la playa, ¿no? En silencio, ¿no? Claro. Para Alberto, la Semana Santa es... Para Alberto, la Semana Santa es aquello que gestiona mi vida. Decía Javi Cebrero hace muy poquito, la banda, Alberto, es lo único que no es capaz de controlar y por eso tiene esa necesidad de estar trabajando y tal. Es que articula mi vida la Semana Santa de todas las maneras, es decir, desde la no vuelta a casa después de trabajar para irme a ensayar, hasta el pensar en contar los días que llegan, hasta el estar trabajando todo el tiempo. Creo que es a lo que más tiempo le invierto del mundo. De hecho, todas mis parejas me han dicho en algún momento, es que quieren más a la banda que a mí. No me hagas que te conteste, ¿no? Exactamente. Para Pedro, la Semana Santa es... Claro, pues yo puedo decir que prácticamente es mi vida en general, porque ya con la edad que tengo, llevo más tiempo en este mundo con el tema de siendo cofrade y músico que sin serlo. Entonces todo siempre ha rondado en lo que es la Semana Santa en sí. Y ya para terminar, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Pues como un auténtico enamorado de Virgen de los Reyes, que con sus aciertos y sus errores, y a veces queriendo la mejor y a veces queriendo la peor, dio el 100% de lo que tenía para ella. ¿Y tú, Pedro? Como un músico más que trató de ayudar en lo que se pudo. Pues chicos, esto no es tan difícil, ¿te? No, aquí el amigo con el olor y con la tapa Sí, no, ahí me queda un poco porque, tú sabes... Nos vamos a tomar una ensaladilla de este año tuyo. Vamos a tomarnos ahora una tapa. Vamos a cortar y nos vamos a ir a tomarnos algo y después vamos a ver a los amigos de Pasión. Flagelatio. Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido a Linares, por haberos prestado a esta locura de Tras los Varales. Agradecidísimo siempre con vosotros, con la banda en general, en especial con vosotros. Espero que la Cuaresma vaya bien, que la banda siga funcionando y siga siendo el orgullo de todos los que la queremos, de vosotros, pero también de los que estamos al otro lado, y por desgracia nos separan esos 250 kilómetros que nos hacen sentir lo cerca que quisiéramos, aunque a veces también la siento por vosotros, por lo que me transmití, y que el estreno del Galeón de la Esperanza sepa serenar a todo el mundo y que lo disfrutéis, porque al final es el trabajo por lo que lleváis trabajando todo este año, que disfrutéis de la Milagrosa, de Jesús Despojado, del Polígono, de San Esteban, no me quiero dejar ninguna, de Mairena, de Las Viñas, del Resucitado, no me quiero dejar ninguna. Y de la Negación, ojo, de la Negación, que ahí está cogiéndose su sitio y su huequito, poquito a poco, y
Y enhorabuena también a ellos. Chicos, gracias, de verdad, ¿eh? Gracias a ti, te esperamos ahí de vuelta y contaremos cómo un miércoles santo estrellé el coche con una rotonda contigo. Lo contaremos porque se ha hecho mención, ese accidente se ha hecho mención en algún que otra entrevista. Sí, pero lo contaremos en en la algún programita, pero realidad lo contaremos. Pues nada, chicos, gracias de verdad, ¿eh? De Gracias a vosotros. Y a vosotros, pues nada, gracias por haber estado habernos acompañado hasta aquí. Habéis visto que hemos echado un rato bastante distendido de charla con estos dos fenómenos y nada, nos emplazamos al siguiente episodio. Gracias a los que os habéis sumado al proyecto, gracias a los que ya veníais con nosotros de la mano. Sin vosotros, como digo, esto no es nada. Seguirnos en las redes sociales, en Tras los Varales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, para estar al tanto de todas las novedades que iremos publicando durante esta cuaresma. A vosotros gracias y como siempre digo, quedad con Dios, paz y bien.